Almohadilla Economía en una lección, Henry Hazlitt. Canal, Manos Libres. Duración estimada, 4-5 horas de audio. Dominio público, 1946. Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Hoy leemos uno de los libros de economía más vendidos de la historia. No es un libro para economistas. No hay ecuaciones. No hay jerga técnica. Hay una sola lección, literal, una sola, que se aplica a 20 casos distintos. Y al final, si la entendiste, vas a ver la economía argentina con otros ojos. Hoy leemos Economía en una lección, de Henry Hazlitt. ¿Quién es Hazlitt? Periodista y crítico literario convertido en economista autodidacta. Escribió para el New York Times, para Newsweek, para el Wall Street Journal. Fue contemporáneo de Keynes y uno de sus críticos más agudos. Economía en una lección la publicó en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que el mundo debatía si el Estado debía tomar el control de la economía o si los mercados debían volver a funcionar. El libro es notablemente corto y notablemente claro. Dice que todos los errores económicos nacen de una misma raíz, ver solo las consecuencias inmediatas y visibles de una política, ignorando las consecuencias de largo plazo y las consecuencias para el resto de la economía. Para ilustrarlo usa el ejemplo de la ventana rota, lo vamos a ver en detalle, que es uno de los experimentos mentales más citados en economía popular. Y después lo aplica a 20 o más casos: subsidios, aranceles, control de alquileres, crédito fácil, inflación, sindicatos, precios mínimos, precios máximos. ¿Por qué es relevante para Argentina? Porque Argentina es el país que más sistemáticamente ha ignorado la lección de Hazlitt durante el último siglo. Cada política que él critica la hemos aplicado en algún momento. Muchas las aplicamos simultáneamente. Y los resultados son los que son. Un aviso antes de arrancar: Hazlitt tiene una posición clara. Es liberal en el sentido clásico, pro-mercado, pro-libertad económica, crítico de la intervención estatal. Su libro no es neutro. Pero tampoco es panfleto, los argumentos son económicos, no morales, y están respaldados por razonamiento causal, no por fe política. En este canal leemos con mente abierta. Vamos a seguir el argumento, señalar donde la lección aplica, y señalar también donde Hazlitt simplifica o deja cosas afuera. ¿Arrancamos? Esto es Economía en una lección, de Henry Hazlitt. La economía está acosada por más falacias que cualquier otra rama del estudio humano. Esto no es accidental. Los errores con que se enfrenta el economista no vienen solo de la ignorancia ordinaria. Resultan de la constitución de la mente humana, que tiene una inclinación especial hacia ciertos tipos de ilusiones. Primero, el hábito de mirar solo las consecuencias inmediatas de una propuesta, o solo sus efectos sobre un grupo particular, y dejar de lado o escatimar las consecuencias remotas o sus efectos sobre otros grupos. Segundo, el hábito de ver solo el efecto inmediato sobre determinado grupo en la adopción de una política, e ignorar el efecto sobre todos los grupos. Toda la ciencia de la economía puede reducirse a una sola lección, y esa lección se puede reducir a una sola frase. El arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no simplemente los efectos inmediatos. Consiste en rastrear las consecuencias de esa política no solamente para un grupo sino para todos los grupos. Esto es todo. Si esta lección fuera correctamente aprendida, todas las demás falacias económicas caerían por sí solas. Déjame explicar esto más claramente, porque todavía parece que hay muy pocos que la entienden. El economista tiene que entrenarse no solo en ver lo que es visible, lo que se mueve en la superficie. Tiene que ver lo que está debajo, lo que no se ve, lo que no pasa, el trabajo que no existe porque el dinero se gastó en otra cosa, la empresa que no nació porque se la agravó hasta la asfixia.
La fuente de la mayor parte de los errores en economía es olvidar que el dinero que el gobierno gasta viene de algún lado. Viene del contribuyente. O viene de la emisión, que también viene del contribuyente, solo que de forma invisible, a través del impuesto inflacionario. Cuando el gobierno construye un puente, vemos el puente. Vemos a los obreros que lo construyen. Pero no vemos las fábricas que no se construyeron, los negocios que no abrieron, el ahorro que no existió porque ese dinero fue extraído por el impuesto. Eso es lo invisible. Y Hazlitt dice, la buena economía es aprender a ver lo invisible. La lección es esta: al evaluar cualquier política económica, hay que ver las consecuencias para todos los grupos, no solo para el grupo visible que se beneficia, y a largo plazo, no solo en el momento inmediato. Parece simple. Y es simple. El problema es que políticamente es conveniente ver solo lo visible. El político que construye el puente puede cortar la cinta en las fotos. El trabajo que no existió porque el dinero se gastó en el puente no tiene fotografía. Esta asimetría entre lo visible y lo invisible es la causa de casi todo el populismo económico del siglo XX. Y del XXI. Sigamos con la aplicación más famosa de esta lección. Antes de llegar a la maquinaria, quiero explicar el ejemplo fundacional, la ventana rota. Se atribuye a Bastiat, pero Hazlitt lo desarrolla con más detalle. Imaginemos que un matón le rompe la ventana a un panadero. Los curiosos se reúnen. Y uno de ellos, muy sabio, dice, bueno, esto no es tan malo. El panadero tendrá que pagar para arreglar la ventana. Eso le dará trabajo al vidriero. El vidriero comprará pan. El pan le da trabajo al panadero. El dinero circula. La economía se mueve. Romper ventanas crea empleo. ¿Cuál es el error? El error es que el panadero va a pagar la ventana rota, digamos, 6 pesos. Lo que el observador optimista no ve es que si la ventana no se hubiera roto, el panadero hubiera usado esos 6 pesos en comprarse un traje. Entonces el sastre se habría quedado sin trabajo en lugar del vidriero. La ventana rota no crea trabajo, lo desplaza. Y encima destruye valor, porque el panadero ahora tiene una ventana igual a la que tenía antes en lugar de tener una ventana más un traje. La sociedad en conjunto es más pobre por 6 pesos. Solo el vidriero gana. El panadero pierde. Y el sastre pierde también, aunque no aparezca en ninguna foto. Esta es la falacia fundamental, que la destrucción crea riqueza. Que la guerra crea empleo. Que los terremotos son buenos para la economía porque hay que reconstruir. Que romper ventanas es un estímulo. No. La destrucción destruye riqueza. El trabajo que repara lo roto no crea nada nuevo, repone lo que se perdió. La sociedad llega al mismo punto donde estaba, habiendo gastado recursos que podrían haber ido a algo mejor. En Argentina este error se cometió de manera sistemática cuando se pensó que la inflación estimulaba la economía. La emisión de pesos le daba trabajo a los que recibían primero el dinero nuevo, los contratistas del Estado, los proveedores del gobierno, los sindicatos más cercanos al poder. Pero destruía el ahorro de los que tenían pesos guardados. La sociedad en conjunto quedaba más pobre. Solo se veía la mitad de la historia. La ventana rota es el experimento mental que resume toda la lección. La destrucción no crea riqueza. El gasto público no crea riqueza neta. La inflación no crea riqueza. Todo eso desplaza recursos de un lugar a otro, con costos adicionales de fricción en el camino. La buena pregunta no es, ¿qué crea este gasto? La buena pregunta es, ¿qué se sacrifica para financiar este gasto? El vidriero gana. El sastre pierde. El panadero pierde. La sociedad pierde. Pero en la foto solo sale el vidriero. Nos dirigimos ahora a una de las falacias más antiguas y persistentes de la economía,
la de que las máquinas destruyen el empleo. En todo país donde ha habido maquinaria, ha habido hombres que se han opuesto a su introducción. Los tejedores ingleses del siglo XIX destruían los telares mecánicos porque creían que estos les quitarían el trabajo. A corto plazo, en la industria específica, el razonamiento tiene algo de verdad. Si una máquina hace el trabajo de 10 hombres, entonces 9 de esos 10 quedan sin trabajo inmediatamente. Eso es visible. ¿Pero qué es lo que no se ve? La máquina reduce el costo del producto. Si la máquina hace lo que 10 hombres hacían, el producto sale más barato. Ese ahorro de costo va a algún lado. Va al empresario, que lo reinvierte o lo gasta. Va al consumidor, que ahora paga menos por el producto. En ambos casos, el dinero que se ahorró en la producción se usa en otra cosa: comprar más del mismo producto, comprar otros productos, contratar trabajadores en otras industrias. A largo plazo, el aumento de productividad crea más empleo, no menos. Los Estados Unidos de 1946 tenían una productividad por hombre 20 veces mayor que los Estados Unidos de 1800. Y sin embargo había muchísimos más trabajadores empleados. La maquinaria no destruyó el empleo, lo transformó y lo multiplicó. En Argentina el miedo a la tecnología y al comercio exterior, que tiene la misma lógica, impidió durante décadas la modernización de industrias enteras. El resultado fue industrias sobreempleadas e ineficientes que pagaban salarios bajos porque la productividad era baja, protegidas por aranceles que los consumidores pagaban en forma de precios altos. El trabajador argentino no estaba protegido por esas políticas. Estaba atrapado en ellas. El argumento contra la tecnología y contra el comercio libre tiene la misma estructura: protege a los trabajadores visibles del sector desplazado, pero perjudica a los consumidores y a los trabajadores invisibles de otros sectores. Proteger a los tejedores a mano perjudicaba a todos los que compraban telas. Proteger a la industria ineficiente perjudica a todos los que consumen sus productos. La destrucción creativa es dolorosa para quienes pierden el trabajo específico. No ignoremos eso. Pero el costo de impedirla es que todos pagan más por menos. Almohadilla lectura, sección 4. Los programas de trabajo público y los subsidios. No hay ningún partido político que no esté a favor de los programas de obra pública cuando la economía está en recesión. La lógica parece irrefutable: el gobierno construye caminos, puentes, hospitales. Los obreros de la construcción ganan salarios. Gastan esos salarios. Otros sectores se benefician. La economía se reactiva. ¿Por qué critica Hazlitt este argumento? No dice que los caminos y los puentes sean inútiles. Dice que cuando el gobierno los financia con impuestos, el dinero viene del bolsillo de los contribuyentes. Esos contribuyentes habrían gastado ese dinero en algo. En ese algo, que no se ve, había también obreros que hubieran ganado salarios, que hubieran gastado esos salarios, que hubieran reactivado otros sectores. La diferencia es que el gobierno decidió dónde se gastaba el dinero en lugar de dejar que el contribuyente lo decidiera. ¿Hay razones para creer que el gobierno tiene mejor criterio que el contribuyente sobre dónde gastar su propio dinero? Hazlitt dice que no. En general, el contribuyente sabe mejor que el burócrata que necesita. Hay una excepción: los bienes públicos puros. Hay cosas que el mercado no provee por razones estructurales: defensa, justicia, algunas infraestructuras básicas. Ahí el argumento de Hazlitt tiene menos fuerza. Pero la mayor parte del gasto público argentino no es en bienes públicos puros. Es en subsidios a empresas, en empleos estatales de baja productividad, en transferencias a sectores políticamente influyentes. Eso no pasa el test de Hazlitt. Si el Estado recauda impuestos es para gastarlos. Pero los impuestos tienen un efecto sobre los incentivos que no es neutral. Si yo sé que por cada peso que gano el Estado me va a quitar 40 centavos, voy a trabajar y arriesgar menos que si me quedara con ese peso completo.
Si soy empresario y sé que el impuesto a las ganancias es del 35%, voy a emprender proyectos que den más del 35% de retorno y dejaré de lado los que dan entre el 20 y el 35%. Proyectos que de otra manera serían viables dejan de serlo. En Argentina la presión tributaria combinada, impuestos nacionales, provinciales, municipales, cargas laborales, retenciones, puede superar el 50% de la ganancia en muchos sectores. El resultado: inversión baja, informalidad alta, evasión alta, producción más baja de lo que podría ser. No es que los argentinos sean perezosos o deshonestos por naturaleza. Es que el sistema de incentivos los empuja en esa dirección. La política de crédito fácil, tasas bajas, dinero abundante, préstamos subsidiados, se presenta siempre como política a favor del crecimiento y de los pequeños empresarios. La lógica superficial es atractiva: si el crédito es barato, más empresas pueden endeudarse para invertir. Más inversión, más producción, más empleo. ¿Qué no se ve? Primero, si el crédito es artificialmente barato, hay más demanda de crédito que oferta genuina de ahorro. Alguien tiene que subsidiar la diferencia. Ese alguien es el contribuyente, o el ahorrista que recibe tasas reales negativas. Segundo, el crédito barato empuja inversiones que no son rentables a tasas normales. Son proyectos viables solo mientras dura el subsidio. Cuando el crédito se normaliza, esas inversiones colapsan. El resultado es el ciclo boom-bust, expansión artificial seguida de recesión más profunda. Argentina conoce bien ese ciclo. El crédito barato de los años de bonanza siempre termina en una crisis de deuda cuando la bonanza termina. Gasto público, impuestos, crédito fácil. Tres instrumentos del Estado que en la narrativa dominante son herramientas de crecimiento. Hazlitt aplica la misma lección a los tres. En los tres casos hay beneficios visibles: el obrero de la obra pública, el empresario que accede al crédito barato, y costos invisibles: el contribuyente que no puede gastar ese dinero en lo que quiere, el ahorrista que recibe tasas negativas, el empresario que no pudo competir porque el subsidio beneficiaba a su competidor. La política pública que ignora los costos invisibles no desaparece, los empuja al futuro. Y cuando llegan con intereses. El argumento proteccionista tiene muchas variantes. Una de las más comunes es la de la balanza comercial: si importamos más de lo que exportamos, perdemos. Si exportamos más de lo que importamos, ganamos. Es un error de bulto, dice Hazlitt. El comercio no es una guerra donde un lado gana y el otro pierde. Es un intercambio donde los dos lados ganan, o no hacen el intercambio. Si yo compro una computadora chilena y pago con pesos argentinos, yo obtengo la computadora y el chileno obtiene los pesos. ¿Perdí? No, si valoro la computadora más que los pesos que pagué. Ganó el chileno. Sí, si valora los pesos más que la computadora. El arancel que impide esa transacción no me protege, me priva de una computadora barata y obliga a comprar una argentina más cara. El productor argentino de computadoras se beneficia. Yo me perjudico. Y como hay muchos más consumidores que productores de computadoras, la sociedad en conjunto pierde. La industria argentina de electrodomésticos en Tierra del Fuego es el ejemplo perfecto. Durante décadas, los aranceles mantuvieron un aparato productivo que fabrica televisores a precios 3 veces superiores a los internacionales. El objetivo era crear empleo en Tierra del Fuego. El resultado fue destruir empleo equivalente en el resto del país a través de precios más altos. Una variante del proteccionismo es el antidumping. Si un país extranjero vende sus productos en Argentina más baratos que en su propio mercado, hay que aplicar aranceles compensatorios para proteger la industria local. Hazlitt señala lo obvio: si un país extranjero nos vende sus productos baratos, estamos ganando. Ese gobierno les cobra impuestos a sus propios ciudadanos para subsidiarnos.
La respuesta racional es aceptar el subsidio, no rechazarlo con aranceles. La única excepción legítima sería si el dumping es predatorio, si el competidor quiere destruir la industria local para luego cobrar precios de monopolio. Pero eso rara vez sucede en la práctica, y cuando sucede, el daño es temporal. Los precios mínimos, como los precios apoyados para productos agropecuarios, son otra aplicación de la lección. Si el gobierno fija un precio mínimo por encima del precio de mercado, pasan dos cosas: los productores producen más, el precio es atractivo, y los consumidores compran menos, el precio es alto. El resultado es excedente, demasiado producto para la demanda existente. ¿Cómo resuelve el gobierno el excedente? Comprándolo. Con impuestos del contribuyente, claro. En Argentina, la historia de los precios apoyados y los subsidios al agro tiene esa lógica exacta. En algunos periodos se sostuvo el precio del trigo por encima del mercado, generando excedentes que el Estado compraba con fondos públicos. Quizás el ejemplo más claro de la lección de Hazlitt aplicada a la Argentina contemporánea es el control de alquileres. La lógica superficial: los alquileres son altos, los inquilinos no pueden pagar, el gobierno interviene para fijar precios máximos. El inquilino paga menos. Problema resuelto. ¿Qué no se ve? Si el alquiler está controlado por debajo del precio de mercado, pasan varias cosas. Los propietarios que ya tienen inquilinos los mantienen, no pueden subir el precio. Pero los que tienen propiedades vacías prefieren venderlas, alquilarlas en negro, o dejarlas vacías antes que alquilarlas al precio controlado. El stock de alquileres disponibles cae. Los inquilinos que ya tienen contrato están bien. Los que buscan alquiler no encuentran nada. A mediano plazo, la construcción de nuevas unidades para alquilar cae porque la rentabilidad esperada es baja. El stock total de viviendas en alquiler disminuye. Los precios de mercado del segmento no controlado suben todavía más. El resultado: los inquilinos existentes ganan. Los que buscan alquilar pierden. Y el mercado de alquileres se destruye. Argentina vivió exactamente eso durante la vigencia de la Ley de Alquileres 2020 a 2023. La oferta de propiedades en alquiler cayó más del 60% en Buenos Aires durante ese periodo. Los precios del segmento no regulado subieron exponencialmente. La ley que se propuso ayudar a los inquilinos fue la que más daño les hizo. Aranceles, precios mínimos, control de precios máximos. Tres formas distintas de interferir con los precios que el mercado formaría libremente. Y en los tres casos la lección aplica: el efecto inmediato y visible beneficia al grupo políticamente ruidoso, el industrial que compite con importaciones, el productor que recibe precio mínimo, el inquilino con contrato vigente. El efecto de largo plazo y menos visible perjudica al consumidor, al contribuyente, y a los que no consiguen lo que buscan porque la oferta colapsó. La política pública que ignora lo invisible siempre produce los mismos efectos: beneficia a los de adentro, perjudica a los de afuera, y destruye el mercado que pretendía regular. Los sindicatos tienen el poder de elevar los salarios de sus miembros. Eso es evidente y nadie lo discute. La pregunta relevante es: ¿pueden elevar los salarios de todos los trabajadores? La respuesta de Hazlitt es no, y la razón es la siguiente. Si un sindicato consigue que los salarios de cierta industria sean más altos que el nivel de mercado, hay dos efectos. El primero es que los trabajadores en esa industria ganan más. El segundo, menos visible, es que la industria contrata menos trabajadores de los que contrataría. Los trabajadores excluidos de esa industria por el salario alto tienen que ir a otra parte. Aumentan la oferta en otros sectores. Y al aumentar la oferta en otros sectores, presionan los salarios a la baja. El sindicato que sube el salario de sus miembros lo hace a expensas de los trabajadores no sindicalizados y de los desempleados. No crea salarios altos para todos, redistribuye salarios de los más débiles a los más organizados.
En Argentina, el poder sindical de los gremios grandes, petroleros, bancarios, camioneros, docentes, ha mantenido salarios muy por encima del promedio sectorial. El costo no lo pagan los empleadores. Lo pagan los consumidores a través de precios más altos, y los trabajadores informales a través de salarios más bajos y menor acceso al empleo formal. El salario mínimo tiene la misma lógica. Si el gobierno fija un salario mínimo de, digamos, 10.000 pesos por mes, ningún trabajador puede legalmente trabajar por menos. Efecto visible: los trabajadores que antes ganaban 8.000 ahora ganan 10.000. Buena noticia. Efecto invisible: los trabajadores cuya productividad vale menos de 10.000 pesos por mes, los sin calificación, los jóvenes sin experiencia, los trabajadores en zonas remotas, no consiguen trabajo. Porque ningún empleador va a contratar a alguien por 10.000 si ese alguien produce 8.000 de valor. El salario mínimo no convierte a un trabajador de baja productividad en uno de alta productividad. Lo convierte en desempleado. En Argentina, la informalidad laboral, que ronda el 35 a 40% de la fuerza de trabajo, es en parte consecuencia de que los costos laborales formales son tan altos que muchos trabajadores no pueden ser contratados formalmente. El empleador elige la informalidad. El trabajador queda sin protecciones. El salario mínimo que se proponía proteger al trabajador lo empuja a la informalidad. Este es el capítulo más relevante para Argentina. Literalmente. La inflación es un impuesto. No tiene la forma de impuesto, no hay ley que diga, este año el impuesto inflacionario es del 100%. Pero tiene exactamente los efectos de un impuesto, transfiere poder adquisitivo del sector privado al Estado. El mecanismo es simple. El Estado necesita gastar más de lo que recauda en impuestos. En lugar de aumentar los impuestos formalmente, lo que generaría resistencia política, emite moneda. Con esa moneda nueva, compra lo que necesita. Ese dinero nuevo llega al mercado y compite por los mismos bienes. Los precios suben. El poder adquisitivo de los que ya tenían dinero cae. ¿Quién pierde con la inflación? El que tiene ahorros en moneda nacional. El que cobra un salario fijo. El trabajador que negoció su salario hace 6 meses. El jubilado que cobra una pensión indexada con rezago. ¿Quién gana con la inflación? El Estado, que emitió primero. Los deudores, que pagaron con moneda devaluada. Los que tienen activos reales, tierra, dólares, propiedades, que se aprecian en términos nominales. La inflación es el impuesto más regresivo que existe. Destruye los ahorros de la clase media y baja. Beneficia a los que tienen activos reales, que son los más ricos. Y se aplica sin pasar por el Congreso. En Argentina la inflación acumulada desde 1945 es de varios millones %. El peso de 1945 no existe. El peso de 1985 no existe. El peso de 1990 no existe. Cada vez que se destruyó la moneda, los que perdieron fueron los más vulnerables. Sindicatos, salario mínimo, inflación. Los tres se presentan como políticas a favor de los trabajadores. La lección de Hazlitt muestra que en todos los casos hay ganadores visibles y perdedores invisibles. El sindicalismo protege a los afiliados y perjudica a los no afiliados. El salario mínimo protege a los trabajadores empleados y excluye a los menos productivos. La inflación beneficia al Estado y a los deudores, y destruye los ahorros de los trabajadores. En todos los casos, el análisis incompleto ve la mitad de la historia. La política que se presenta como pro-trabajadores suele ser pro-trabajadores de este grupo específico y anti-trabajadores del resto. Hemos recorrido la falacia de la ventana rota. La hemos visto actuar en los programas de obra pública. La hemos visto en el crédito fácil, en los aranceles, en el control de alquileres, en los sindicatos, en el salario mínimo, en la inflación.
La conclusión de Hazlitt no es que el Estado nunca deba hacer nada. Es que el análisis económico tiene que ser honesto, tiene que ver a todos los grupos afectados, no solo el grupo que se beneficia, y tiene que ver las consecuencias a largo plazo, no solo las inmediatas. Cuando esa honestidad falta, las políticas que se presentan como soluciones se convierten en problemas. Los efectos de corto plazo que se buscaban se consiguen, pero los efectos de largo plazo que no se vieron destruyen lo que se construyó. El camino al subdesarrollo está pavimentado de buenas intenciones y mala economía. El empresario que quiere producir más y pagar mejores salarios no puede, porque el sistema tributario lo asfixia. El trabajador que quiere mejorar sus habilidades no puede, porque la educación pública es de baja calidad y la privada es cara. El ahorrista que quiere acumular capital para el futuro no puede, porque la inflación destruye el valor de sus ahorros. El inversor extranjero que quería traer capital y tecnología no viene, porque la inseguridad jurídica y la presión fiscal hacen el riesgo insoportable. Cada uno de esos problemas tiene una causa que alguien justificó con buenas intenciones. El impuesto que asfixia al empresario se justificó para financiar lo social. La educación pública de baja calidad se justificó para proteger a los docentes. La inflación se justificó para financiar el desarrollo. El control de capitales se justificó para proteger las reservas. Y el resultado es lo que es. Hazlitt cierra con la repetición de la lección. Después de 20 aplicaciones distintas, el argumento es el mismo. No importa si la política tiene buenas intenciones. No importa si tiene justificación ideológica. La pregunta es siempre, ¿qué efectos tiene para todos los grupos, y a largo plazo? Si uno no se hace esa pregunta, termina diseñando políticas que crean los problemas que prometían resolver. Argentina es el experimento más largo y más documentado de ese error. Un país con recursos naturales extraordinarios, con una población educada y creativa, que lleva 80 años empobreciéndose a sí mismo con políticas que parecían sensatas en el corto plazo. Terminamos economía en una lección. 5 aprendizajes, con lentes argentinos bien puestos. Aprendizaje 1, la lección como hábito mental. La contribución más valiosa de Hazlitt no es ningún capítulo en particular. Es el hábito mental que propone, antes de juzgar cualquier política económica, preguntarse, ¿y los que no se ven? ¿Qué se sacrifica para financiar este gasto? ¿Quién pierde cuando este grupo gana? ¿Cuál es el efecto en 5 años, no en 5 meses? Si los funcionarios públicos argentinos se hubieran hecho esas preguntas sistemáticamente en los últimos 80 años, el país tendría otro aspecto. Quizás. Pero el argumento político siempre incentivó lo contrario, ver el corto plazo, ver al grupo ruidoso, ignorar al contribuyente silencioso. Aprendizaje 2. El control de alquileres como caso de estudio perfecto. Ya lo mencionamos, pero merece énfasis. La Ley de Alquileres Argentina de 2020 a 2023 es el experimento de laboratorio más claro de la lección de Hazlitt en tiempo real. El objetivo declarado, proteger a los inquilinos de los aumentos abusivos. El resultado real, caída del 60% en la oferta de alquileres, suba del 150% en los precios del segmento informal, 300.000 propiedades sacadas del mercado en Buenos Aires. El gobierno vio a los inquilinos con contrato vigente, que pagaron menos. No vio a los que buscaban alquiler y no encontraban. No vio a los propietarios que vendieron en lugar de alquilar. No vio el mercado que se destruyó. La ley se derogó en 2024. El mercado comenzó a normalizarse. La lección de Hazlitt, aplicada en vivo. Aprendizaje 3. La inflación como elección política, no como fenómeno natural. La inflación no cae del cielo. No es un fenómeno meteorológico. Es el resultado de una decisión, financiar gasto público con emisión en lugar de con impuestos formales o con deuda sostenible. Esa decisión la toman funcionarios concretos,
en fechas concretas, con justificaciones concretas. Y siempre con el mismo resultado: los que tienen ahorros en pesos pierden, el Estado gana transitoriamente y la economía se deteriora. El récord argentino de inflación no es mala suerte. Es el resultado acumulado de 80 años de esa decisión repetida, en gobiernos de todos los signos políticos. Aprendizaje 4. La protección que destruye. El argumento proteccionista en Argentina tiene siglos de historia. Primero fue el proteccionismo industrial para sustituir importaciones. Después fueron los controles de precios para combatir la inflación. Después el control de cambios para proteger las reservas. Después la ley de alquileres para proteger a los inquilinos. En todos los casos, la protección al grupo visible destruye la oferta o el mercado que el grupo necesita. La protección industrial destruyó la competitividad. El control de precios destruyó la oferta. El control de cambios destruyó el comercio exterior. La ley de alquileres destruyó el mercado de alquileres. La protección que Hazlitt describe no protege. Desplaza el problema y lo amplifica. Aprendizaje 5. Los límites de Hazlitt. Hay que ser honestos. Hazlitt tiene puntos ciegos. El primero, asume que el mercado libre lleva al equilibrio óptimo. Pero hay fallas de mercado reales, los bienes públicos, las externalidades, la información asimétrica, que él no desarrolla. No es que las ignore, es que las minimiza. Un análisis completo tiene que incluirlas. El segundo, el libro fue escrito en 1946, cuando el keynesianismo estaba en su apogeo y Hazlitt escribía en contra de la marea. Algunos de sus argumentos están calibrados para esa batalla específica. No todo aplica con la misma fuerza a todos los contextos. El tercero, y más importante para Argentina, la recomendación implícita de Hazlitt es menos Estado, más mercado. Pero eso supone instituciones que funcionen, reglas de juego estables, acceso igualitario a la justicia. En un país donde esas instituciones están deterioradas, el mercado libre puede reproducir las desigualdades de origen en lugar de corregirlas. Esto no invalida la lección, pero la matiza. La solución no es solo menos Estado. Es también mejor Estado, más eficiente, más transparente, menos capturado por intereses sectoriales. Opinión honesta final. Economía en una lección es el mejor libro introductorio de economía que conozco. No porque tenga todas las respuestas, no las tiene. Sino porque enseña a hacer las preguntas correctas. La pregunta de Hazlitt es simple: ¿estás viendo la historia completa? ¿Estás viendo a todos los que se ven afectados, y en el largo plazo? Si hubiera una asignatura obligatoria en todos los colegios secundarios de Argentina que enseñara exclusivamente esto, no el modelo keynesiano, no la teoría del valor-trabajo, sino esta única pregunta, el debate de política pública sería completamente distinto. Sería más honesto. Y el país tomaría mejores decisiones. No es el único libro que hay que leer. Pero es el primero que habría que leer. Y eso es Economía en una lección, de Henry Hazlitt. Si llegaste hasta acá, manejando, en el gym, cocinando, donde sea, gracias de verdad. Déjame en los comentarios qué libro querés que leamos. Filosofía política, economía, historia, literatura, este canal lee de todo. El próximo ya está en camino. Hasta la próxima. Duración estimada del audio, 4-5 horas. Texto de dominio público, Henry Hazlitt, 1946.